Una noche sin luna, una niebla fría aferrándose a la densa jungla. Solo respiraciones rápidas y parloteo de radio con estática atravesando la oscuridad. El equipo SEAL estaba atrapado en un círculo que se cerraba. La munición se agotaba. Los refuerzos aún estaban a horas de distancia. Por la radio, una voz desesperada. ¿Me copian? No aguantaremos mucho más. Desde la oscuridad del valle, una tranquila voz femenina respondió. Recibo. Mantengan la posición. Yo me encargo del resto. ¿Quién se atrevería a decir eso cuando todo un equipo SEAL estaba acorralado sin ningún lugar a donde escapar? Les presento a Ellen Cross, de 31 años, complexión compacta, cabello castaño recogido bajo, rostro sereno con una mirada penetrante que albergaba profundidades que la mayoría de la gente nunca se molestaba en explorar. Alguna vez la habían llamado maestra francotiradora, pero ese título ahora parecía pertenecer a otra persona. Eleyanena había dejado el servicio activo hacía 3 años tras una misión clasificada tan importante que incluso su existencia se negaba oficialmente. El tipo de operación donde el éxito no se medía en medallas ni reconocimiento, sino en la ausencia de incidentes internacionales y la presencia de personas importantes. Esa noche estaba destinada en la base de operaciones avanzada, exclusivamente para apoyo técnico. Su nombre no aparecía en la lista de combate, ni en la de despliegue, en ningún lugar que importara. Era un mueble con autorización de seguridad. Los jóvenes SEALs tenían sus opiniones, expresadas en voz baja cuando creían que no podía oírlas. He oído que antes era buena en las distancias largas, pero ahora solo se queda mirando pantallas de ordenador. Cierto. Ese rifle probablemente pesa más que ella. Me pregunto por qué la trajeron aquí si no va a luchar. Elena asimiló su despido sin reacción visible. Había aprendido hacía tiempo que demostrar su valía a los escépticos era menos importante que demostrarse a sí misma. Aún así, sus palabras le dolieron de una forma inesperada. Se había retirado voluntariamente de las operaciones de combate, pero ser apartada por completo se sentía diferente a elegir hacerse a un lado. Estaba sentada sola en la tienda de equipo, limpiando metódicamente una vieja mira telescópica que no se había montado en nada en meses. A su alrededor yacían casquillos de latón esparcidos que habían perdido su brillo, reliquias de sesiones de entrenamiento que parecían recuerdos de la vida de otra persona. La humillación era sutil pero constante. Cuando se distribuían las asignaciones de misión, su nombre no aparecía. Durante las discusiones tácticas, no se solicitaba su opinión. Cuando el equipo se preparaba para la inserción, se le asignó supervisar las comunicaciones desde la base. Cross se queda, había anunciado el oficial al mando durante la sesión informativa. Ha pasado demasiado tiempo desde que ha estado en el teatro de operaciones activo. Necesitamos a alguien confiable en comunicaciones. La palabra, confiable, dolía más que cualquier insulto. Era la jerga militar para decir útil pero no esencial. Una forma educada de decir que se le confiaban responsabilidades secundarias, pero no las principales. Elena comprendía la lógica. Llevaba 3 años fuera del combate activo. Sus reflejos podrían ser más lentos. Sus instintos, embotados por el trabajo de oficina y las tareas técnicas. El margen de error en operaciones especiales se medía en milisegundos y milímetros. Ningún comandante quería arriesgar la efectividad de la unidad basándose en su reputación pasada en lugar de en su capacidad actual. Pero comprender la lógica no le hacía más fácil aceptar la realidad. Examinó la mira telescópica en sus manos, recordando cuando había sido su herramienta principal en lugar de un artefacto nostálgico. A través de esta lente, ella había sido la diferencia entre el éxito de una misión y un fracaso catastrófico. Con esta mira, había salvado vidas que otros se atribuían. Ahora era solo un equipo de precisión acumulando polvo mientras operadores más jóvenes, más fuertes y presumiblemente más capaces tomaban la iniciativa en misiones importantes. La radio cobró vida con un crujido. Frecuencia de combate. Elena instintivamente buscó el control de volumen,
subiendo la ganancia para escuchar con claridad por encima del ruido ambiental de generadores y aires acondicionados. Base, aquí Viper 6. Tenemos contacto. Múltiples hostiles. Números desconocidos acercándose desde 3 direcciones. La mano de Elena se congeló sobre la mira telescópica. Los informes de combate siempre le subían la adrenalina. Incluso cuando no estaba directamente involucrada, escuchaba cómo se desarrollaba la situación, rastreando las posiciones de las unidades en la pantalla táctica, monitoreando los informes de munición, calculando distancias y ángulos automáticamente. Base Viper 6. La situación se deteriora rápidamente. Solicito refuerzos inmediatos. El oficial al mando en el centro de operaciones ya estaba coordinando la respuesta, pero las unidades de apoyo más cercanas estaban a un mínimo de 40 minutos de distancia. El apoyo aéreo estaba suspendido debido a las condiciones meteorológicas. El equipo SEAL estaba prácticamente solo. Elena dejó el telescopio y se acercó al equipo de radio. Su función de apoyo técnico se sintió repentinamente más crítica que antes. El tráfico de radio se intensificó. Elena podía oír disparos de armas automáticas de fondo en cada transmisión, acercándose y sosteniéndose con cada informe. Había escuchado suficientes operaciones de combate como para reconocer el sonido de una unidad siendo sistemáticamente superada. Viper 6, aquí la base. El apoyo aéreo es negativo debido al clima. Las unidades terrestres están en ruta, pero el tiempo estimado de llegada es de 40 minutos. Copiado a la base. Haremos todo lo posible. La resignación en la voz del líder del equipo golpeó a Elena como un golpe físico. Había escuchado ese tono antes. 8 años atrás, durante una misión de la que aún no podía hablar oficialmente, el sonido de soldados profesionales reconociendo que su mejor esfuerzo podría no ser suficiente. Elena cerró los ojos y se transportó de inmediato a aquella noche en el Hindú Kush. Montañas diferentes, enemigo diferente, la misma matemática desesperada de munición versus tiempo versus distancia. Podía oler la cordita en la nieve de la montaña, sentir el peso de su rifle, saborear el miedo metálico que le producía ver a sus compañeros desaparecer en un terreno que no podían controlar. El recuerdo era visceral e indeseable. El sargento Morrison pidiendo refuerzos que nunca llegaron. El teniente Hayes intentando mantener la cohesión de la unidad mientras sangraba por 3 heridas diferentes. La propia Elena, tumbada boca abajo tras una cobertura inadecuada, observando cómo los fogonazos enemigos se acercaban mientras su munición caía por debajo de niveles críticos. Esa noche, había disparado de forma impredecible en esas condiciones. Alcance extremo, visibilidad reducida, condiciones de viento que cambiaban cada pocos segundos. Pero los había disparado porque la alternativa era ver morir a sus compañeros mientras ella guardaba munición para teóricas oportunidades perfectas que nunca se materializarían. Abrió los ojos y contempló la pantalla táctica que mostraba la posición actual del Viper 6. Terreno similar, desventaja táctica similar, la misma cuenta regresiva inexorable hacia la catástrofe. La parte racional de su mente catalogó todas las razones por las que debía permanecer en su puesto. No tenía autorización para operaciones de combate. Su inserción violaría múltiples protocolos y podría comprometer a otras unidades. Se le había ordenado explícitamente mantener el apoyo de comunicaciones, no actuar como combatiente independiente. Además, no había disparado un tiro enfadada en 3 años. La memoria muscular se degradó con el tiempo. La familiaridad con el equipo se desvaneció. La presión psicológica del combate podía afectar incluso a operadores experimentados que habían estado alejados demasiado tiempo. Pero bajo el análisis racional, Elena sintió algo que no había experimentado en años. Certeza absoluta sobre lo que debía hacerse. Caminó hacia el armario de armas donde estaba guardado su viejo rifle de intervención M200. El arma había sido su sistema principal durante el servicio activo, personalizado según sus especificaciones, ajustado a sus preferencias. Estaba guardado no porque estuviera dañado,
sino porque el mando no había previsto necesitar sus habilidades particulares en este despliegue. Elena recuperó su tarjeta de acceso y se acercó al panel de seguridad. Usar sus credenciales de soporte técnico para acceder a equipo de combate sin duda desencadenaría una revisión administrativa, posiblemente una acción disciplinaria, pero las consecuencias administrativas parecían abstractas comparadas con la realidad inmediata de soldados profesionales muriendo mientras ella seguía protocolos burocráticos. La taquilla se abrió con un suave timbre electrónico. Dentro, su rifle esperaba exactamente como lo había dejado 3 años atrás. Cada superficie estaba perfectamente cuidada, cada componente calibrado con precisión. Incluso guardado, seguía listo para su uso inmediato. Levantó el arma, sintiendo su peso y equilibrio habituales. Sus manos realizaron automáticamente la secuencia de inspección estándar. Recámara vacía, cerrojo funcionando con suavidad, monturas de mira fijas. El rifle estaba listo para operar. ¿Pero lo estaba ella? Elena recordó la conversación que había tenido con su antiguo oficial al mando el día que presentó su solicitud de transferencia a funciones no combatientes. «Eres el mejor recurso de largo alcance que hemos tenido», le había dicho el coronel Martínez. «¿Por qué marcharte cuando estás en la cima de tus habilidades?» «Porque disparar no se trata solo de apretar el gatillo», había respondido Elena. «Se trata de decidir quién vive un día más, y estoy cansada de tomar esas decisiones». Ahora, 3 años después, la decisión se tomaba sola. Reunió su equipo, rifle, munición, telémetro, equipo de visión nocturna y suministros médicos de emergencia. Cada artículo fue guardado en su mochila con una eficiencia practicada, la memoria muscular prevaleciendo sobre el pensamiento consciente. Elena se detuvo en la entrada de la tienda, escuchando la comunicación por radio. Viper 6 informaba de movimiento en todos los flancos, munición agotada, bajas en aumento. En 40 minutos, cuando llegara el apoyo terrestre, encontrarían una extracción exitosa o la escena del crimen. Recordó lo que el coronel Martínez le había dicho en la escuela de francotiradores, la filosofía que había guiado cada disparo que había realizado en 7 años de servicio activo. El arma no decide. La persona detrás del arma decide. Y a veces la decisión más difícil es elegir actuar cuando todos los demás eligen esperar. Elena se adentró en la oscuridad más allá del perímetro de la base. La selva era espesa, la visibilidad casi nula, el terreno traicionero. Tendría que moverse con la suficiente rapidez para alcanzar una posición de fuego efectiva antes de que el Viper 6 fuera invadido, pero con la suficiente discreción para evitar ser detectada por las fuerzas enemigas, que sin duda vigilaban todos los accesos a la zona de combate. Al desaparecer entre la maleza, su radio crepitó una última vez con el informe de posición del Viper 6. Les quedaban menos de 20 minutos de resistencia efectiva. Elena había cubierto terreno imposible en un tiempo imposible antes. Esta noche, tendría que volver a hacerlo. La diferencia era que esta vez ella elegía hacerlo. Elena se movía por la jungla como un fantasma que regresa a territorio familiar. Cada paso estaba calculado, cada respiración controlada, cada movimiento diseñado para minimizar el ruido y maximizar la velocidad. Había cubierto este tipo de terreno innumerables veces durante el servicio activo, pero nunca con unas limitaciones de tiempo tan reducidas. La jungla se le resistía con cada metro. La espesa maleza se aferraba a su equipo. Las piedras sueltas se movían bajo sus botas. Las ramas bajas se enganchaban en su mochila. Pero Elena había aprendido hacía mucho tiempo que la naturaleza no era maliciosa. Simplemente era indiferente. Trabajabas con ella o fracasabas, pero nunca luchabas contra ella directamente. Utilizó su visión nocturna para identificar la ruta más eficiente hacia el terreno elevado, con vistas a la posición de Viper 6. La pantalla táctica que había memorizado mostraba fuerzas enemigas acercándose desde 3 direcciones, creando un clásico movimiento de pinza diseñado para comprimir al equipo sellado en una posición indefendible.
Pero la ventaja táctica del enemigo se convertiría en su vulnerabilidad si alguien lograba una posición elevada tras sus elementos que avanzaban. Elena solo tenía que alcanzar esa posición antes de que la resistencia de Viper 6 colapsara por completo. A 1200 metros de las coordenadas de Viper 6, Elena encontró lo que buscaba: un afloramiento rocoso que le proporcionaba tanto ocultación como una vista imponente del valle. La posición era tácticamente perfecta, pero físicamente exigente. Tendría que escalar 20 metros de pared rocosa casi vertical cargando con todo el equipo de combate. Elena se ajustó el rifle a la espalda y comenzó a escalar. Sus dedos encontraron asideros en salientes de granito desgastados por décadas de intemperie. Sus botas localizaron pequeños puntos de apoyo que soportarían su peso durante los pocos segundos necesarios para alcanzar el siguiente asidero. Años de entrenamiento físico habían preparado sus músculos para este tipo de esfuerzo sostenido, pero 3 años de trabajo de oficina definitivamente habían reducido su resistencia. Llegó a la posición de disparo menos de 10 minutos antes del tiempo estimado de colapso del Viper 6. A través de la mira telescópica de su rifle, Elena pudo ver destellos en 3 áreas distintas que rodeaban la posición defensiva del equipo SEAL. El enemigo había logrado un cerco táctico y estaba reduciendo sistemáticamente el perímetro mediante fuego y movimiento coordinados. Elena se colocó boca abajo, adoptando automáticamente la postura de disparo que se había vuelto instintiva durante 7 años de servicio activo. Ajustó la mira telescópica según el alcance y las condiciones del valle. Considerando los efectos térmicos de las corrientes de aire del valle en la trayectoria de la bala, el primer objetivo era obvio. El líder del equipo enemigo dirigía el asalto desde una posición elevada a 600 metros al sureste del Viper 6. Elena siguió su movimiento a través de la mira, esperando el momento perfecto cuando la exposición al objetivo coincidiera con las condiciones atmosféricas óptimas. Controló su respiración, dejando que su ritmo cardíaco se desacelerara, permitiendo que su ritmo corporal natural se asentara en el estado meditativo que precedía a los disparos perfectos. El rifle se convirtió en una extensión de su cuerpo, la mira en una extensión de sus ojos, el gatillo en una extensión de su intención. Elena exhaló lentamente y apretó el gatillo con la suave presión que le habían inculcado miles de disparos de entrenamiento. El rifle disparó con la autoridad que le era familiar. El retroceso fue absorbido por su posición corporal y la configuración del equipo. A 600 metros de distancia, el líder del equipo enemigo cayó al instante. Su comunicación cesó. Su dirección táctica terminó. La coordinación de su unidad comenzó a deteriorarse. Elena accionó el cerrojo con suavidad, cargando el siguiente disparo mientras seguía a su segundo objetivo. Un ametrallador proporcionaba fuego de supresión que mantenía al Viper 6 inmovilizado en su posición actual. Alcance: 800 metros, viento mínimo pero cambiante. Exposición al objetivo intermitente pero predecible. Esperó durante 3 ciclos de disparo, aprendiendo el ritmo del artillero, anticipando su próxima exposición. Cuando llegó el momento, Elena estaba lista. El segundo disparo eliminó por completo la posición de la ametralladora. Sin fuego de supresión, el Viper 6 comenzó de inmediato a mejorar su situación táctica, reposicionándose en un terreno más defendible. Francotirador desconocido, aquí Viper 6, se escuchó la transmisión por radio. ¿Quién proporciona fuego de apoyo? Elena pulsó brevemente su radio. Mantengan la posición actual. Yo me encargo de la vigilancia. No se identificó. Los francotiradores profesionales dejan que sus resultados hablen más fuerte que sus nombres. El tercer y cuarto objetivo cayeron con 90 segundos de diferencia. Los líderes de escuadrón intentaban reorganizar sus unidades tras perder el liderazgo principal. Los disparos de Elena interrumpieron la coordinación enemiga lo suficiente como para impedirles adaptarse eficazmente a su cambiante situación táctica. Pero el enemigo no era del todo incompetente. 2 cazas habían identificado la posición general de Elena y se movían para flanquear su puesto de tiro. Se acercaron con destreza profesional,
utilizando eficazmente la cobertura y el ocultamiento, avanzando coordinadamente. Elena detectó su aproximación gracias a su visión periférica y una sólida disciplina. Tenía quizás 30 segundos antes de que alcanzaran la distancia de asalto de su posición. Normalmente, la respuesta correcta sería una reubicación inmediata a posiciones de tiro alternativas, pero la reubicación llevaría varios minutos, y Viper 6 no disponía de ellos. En cambio, Elena optó por la opción inesperada. Aseguró su rifle y desenvainó su cuchillo de combate. Cuando el primer enemigo que flanqueaba llegó a su posición, Elena esperaba en las sombras junto a la ruta de aproximación. Lo eliminó sigilosamente antes de que pudiera alertar a su compañero o atacar al Viper 6. El segundo flanqueador llegó 90 segundos después, esperando coordinarse con su compañero. En cambio, encontró a Elena posicionada exactamente donde su entrenamiento táctico le había enseñado a esperar resistencia. Sus reflejos de combate eran excelentes, pero los de Elena eran mejores. El enfrentamiento completo había durado menos de 8 minutos desde su primer disparo hasta la eliminación de la amenaza que flanqueaba. Elena regresó a su rifle y realizó un escaneo sistemático del área operativa. El valle abajo estaba en silencio, excepto por el cauteloso movimiento del Viper 6 hacia las coordenadas de extracción. Las fuerzas enemigas se habían retirado o habían sido neutralizadas. La crisis inmediata había terminado. Elena pulsó su radio una última vez. Viper 6, área segura. Se recomienda extracción inmediata mientras la ventana permanezca abierta. Copiado, francotirador desconocido. Trabajo excepcional. ¿Podría identificarse para nuestro informe? Elena sonrió en la oscuridad. Algunas cosas nunca cambiaban. Incluso después de ser salvados por una intervención anónima, el personal militar seguía necesitando la documentación adecuada para su papeleo. Negativo, Viper 6. Algunos fantasmas prefieren permanecer invisibles. Comenzó a asegurar su equipo y a planificar su ruta de regreso a la base. Para cuando Viper 6 llegó al punto de extracción, la noticia de la misteriosa intervención del francotirador ya había llegado al mando de la base. Elena escuchó el tráfico de radio mientras regresaba a través de la jungla, atendiendo las solicitudes cada vez más urgentes de información sobre el aliado no identificado que había brindado apoyo de fuego que le salvó la vida. Llegó al perímetro de la base 40 minutos después de dejar su puesto de tiro, programando su regreso para que coincidiera con el cambio de turno que minimizaría las posibilidades de ser observada. Elena limpió y aseguró su equipo con la eficiencia de una práctica, dejándolo todo exactamente como lo encontró. A la mañana siguiente llegó la inevitable investigación. Elena estaba revisando los registros de comunicaciones cuando la teniente comandante Sarah Walls entró en el área de soporte técnico. Walls era el oficial al mando del Viper 6, que acababa de regresar de lo que oficialmente seguía siendo una patrulla de reconocimiento rutinaria. Cross, un momento. Elena levantó la vista de su terminal. Por supuesto, señora. En algo puedo ayudarla. Walls estudió el rostro de Elena con la intensidad que le daban años de leer a la gente bajo presión. En la operación de anoche, ¿monitorizaste el tráfico de radio? Sí, señora. Supervisaste las comunicaciones durante toda la patrulla. Oí que todo salió bien al final. Así fue. Gracias a la intervención de un francotirador no identificado que apareció justo cuando se le necesitaba y desapareció con la misma rapidez. Walls hizo una pausa. ¿Alguna idea de quién podría haber proporcionado ese tipo de apoyo de fuego de calidad profesional? Elena mantuvo un contacto visual firme. Podrían haber sido cualquier número de activos, señora. Las unidades de operaciones especiales no siempre se coordinan a través de los canales de comunicación estándar. Cierto, pero este no era un trabajo estándar de operaciones especiales. Esto era algo completamente distinto. Walls se acercó a la estación de trabajo de Elena. La ubicación del disparo, la comprensión táctica, el dominio del equipo, se trataba de alguien con amplia experiencia en este tipo de enfrentamiento.
Elena asintió pensativa. Parecía que quienquiera que fuese sabía lo que hacía. Walsh metió la mano en el bolsillo y sacó un casquillo de latón usado. Mi equipo lo encontró en lo que creemos que era la posición principal de disparo. Munición personalizada, especificaciones de Matechgrade, disparada desde un sistema de rifle de precisión. Elena examinó el casquillo sin tocarlo. Interesante. Un equipo de calidad profesional sugiere un operador de calidad profesional. Sí, así es. Walsh colocó el casquillo sobre el escritorio de Elena. También sugiere que alguien tenía acceso a munición especializada. Eso no es habitual en este despliegue. La conversación se encaminaba hacia un terreno incómodo, pero Elena mantuvo la compostura. Señora, si tiene preguntas específicas sobre la responsabilidad del equipo o los protocolos de acceso, con gusto revisaré la documentación pertinente. Walsh sonrió levemente. Cross, no estoy investigando. Estoy expresando mi gratitud. Quienquiera que haya brindado apoyo de fuego anoche salvó 4 vidas, incluida la mía. Esa persona demostró una habilidad excepcional, un riesgo personal considerable y un criterio operativo perfecto. Elena sintió un cambio en el tono de la conversación. Me alegro de que todo haya salido bien, señora. Yo también. Y quiero que esa persona sepa que su intervención fue notada, apreciada y no será olvidada. Walsh recogió el casquillo de latón. También quiero que sepa que algunas acciones trascienden la autorización oficial. Algunas decisiones solo pueden tomarlas quienes entienden que las reglas existen para cumplir misiones, no al revés. Elena miró a Walsh directamente a los ojos. Creo que la mayoría de los operadores experimentados entienden ese principio, señora. Sí, lo entienden. Walsh se dirigió a la salida y se detuvo. Cross, te recomiendo que renueves tu certificación de combate. Tus habilidades técnicas son valiosas, pero sospecho que tus otras capacidades podrían serlo aún más. Señora, no estoy seguro de que no sea una solicitud. Es un reconocimiento a la capacidad demostrada. Walsh sonrió. A veces, la mejor manera de permanecer invisible es esconderse a plena vista. Pero a veces, la mejor manera de ser eficaz es dejar de esconderse por completo. Después de que Walsh se fuera, Elena se sentó tranquilamente en su puesto de trabajo, procesando la conversación. Reconocimiento sin agradecimiento, gratitud sin documentación, validación sin exposición. Era exactamente el tipo de cortesía profesional que hacía que las comunidades de operaciones especiales funcionaran eficazmente. Su computadora sonó con un nuevo mensaje. Modificación de asignación. Cruz. Elena. Revisión avanzada de certificación de combate, estado prioritario. Elena miró el mensaje durante varios minutos, luego lo borró y volvió a monitorear el tráfico de comunicaciones. Algunas cosas cambiaban, quisieras o no. Una semana después, Elna se encontraba de nuevo en estado de combate activo por primera vez en 3 años. La transición se produjo sin fanfarrias ni explicación oficial. Su nombre simplemente apareció en las listas de despliegue y las asignaciones tácticas como si siempre hubiera estado allí. Los jóvenes SEAL que anteriormente la habían despedido ahora la saludaron respetuosamente con la cabeza al pasar. Nadie la relacionó explícitamente con la misteriosa intervención del francotirador, pero las comunidades militares eran pequeñas y especializadas. La gente sacaba sus propias conclusiones basándose en el tiempo, la capacidad y los sutiles cambios en la forma en que el personal superior interactuaba con individuos previamente ignorados. Elena no confirmó ni desmintió la especulación tácita. Asistía a sesiones informativas, preparaba el equipo e impartía entrenamientos con la misma profesionalidad discreta que siempre había mantenido. Pero ahora había una diferencia. Un sentido de pertenencia que había estado ausente durante su asignación de soporte técnico. Durante una inspección rutinaria del equipo, la sargento Rodríguez se acercó a su puesto de trabajo. Rodríguez había sido una de las más escépticas sobre sus capacidades, alguien que cuestionaba si encajaba en un entorno operativo avanzado. Señora,
Quería disculparme por algunos comentarios que hice antes, dijo Rodríguez en voz baja. Hice suposiciones basándome en información incompleta. Elena levantó la vista del rifle que estaba limpiando, el mismo 200 de intervención que había permanecido bajo llave hasta hacía una semana. No hace falta disculparse, sargento. Es natural dar suposiciones cuando la gente no tiene el contexto completo. Aún así, debería haberlo pensado mejor. En este trabajo, las apariencias engañan. Sí, pero también se pueden controlar deliberadamente. Elena continuó con su metódico proceso de limpieza. A veces, los operadores más peligrosos son aquellos a los que nadie presta atención hasta que es demasiado tarde. Rodríguez asintió lentamente. Lo recordaré, señora. Después de que se fuera, Elena reflexionó sobre la conversación. Había pasado 3 años intentando desaparecer en la oscuridad administrativa, creyendo que retirarse de las operaciones de combate reduciría de alguna manera el peso de las decisiones que había tomado y las vidas que había arrebatado. Pero los acontecimientos de la semana anterior le habían enseñado algo importante. No se puede superar las propias capacidades, como tampoco se puede superar las responsabilidades. Esa noche, Elena estaba sola en el campo de tiro de la base, contemplando la puesta de sol sobre las montañas que casi se habían cobrado la vida del Viper 6. Levantó la mira de su rifle hacia la luz tenue, examinando la ingeniería de precisión que había marcado la diferencia entre el éxito de la misión y un fracaso catastrófico. La mira era solo de cristal y metal, fabricado con precisión, pero inherentemente impotente. Su efectividad dependía completamente de la persona que lo sostenía. Su entrenamiento, su juicio, su disposición a actuar cuando era necesario. Elena pensó en los jóvenes soldados que buscaban la guía de operadores experimentados, sobre cuándo seguir las reglas y cuándo romperlas. Pensó en los comandantes que tuvieron que equilibrar los protocolos institucionales con las realidades operativas. Pensó en la delgada línea entre la iniciativa individual y la imprudencia temeraria. Sobre todo, pensó en el momento en que terminó el entrenamiento y comenzó el carácter personal. Cuando todos los procedimientos, protocolos y estructuras de la cadena de mando se desvanecieron, dejando solo la pregunta fundamental: ¿qué estás dispuesto a hacer cuando la vida de otra persona depende de tu decisión? Elena bajó la mira y comenzó a desmontar su rifle para la limpieza final. El mañana traería nuevas misiones, nuevos desafíos, nuevas oportunidades para demostrar que la experiencia y el juicio eran más valiosos que la edad o el estatus oficial. Había aprendido algo importante sobre sí misma durante esos 8 minutos en la oscuridad sobre Viper 6. Alejarse del peligro no eliminaba la responsabilidad de actuar cuando otros no podían. Solo la posponía. El momento en que tendrías que elegir entre seguridad y servicio. Los componentes del rifle encajaban con una precisión satisfactoria. Cada pieza estaba diseñada para funcionar a la perfección con todas las demás. Elena comprendía que los equipos eficaces funcionan de la misma manera. Las capacidades individuales se combinaban para crear resultados que superaban la suma de sus partes. Mientras aseguraba su equipo y se preparaba para regresar a la base, Elena se propuso pasar más tiempo con los operadores más jóvenes, no para impresionarlos con historias sobre misteriosas intervenciones nocturnas, sino para ayudarlos a comprender que la verdadera fuerza provenía de la preparación, la profesionalidad y el coraje para actuar con decisión cuando las circunstancias lo exigían. El verdadero poder no residía en el reconocimiento ni la reputación. Se trataba de estar listo cuando nadie más podía estarlo y tener la fuerza de voluntad para dar un paso al frente cuando retroceder sería más fácil. Algunos guardianes trabajaban de día, con uniformes y coleccionando medallas. Otros trabajaban en la oscuridad, dejando solo los resultados como evidencia de su presencia. Ambos tipos eran necesarios. Ambos tipos importaban. Elena prefería la oscuridad. ¿Alguna vez has visto a alguien convertir la oscuridad en esperanza cuando nadie más podía? Comparte esa historia y recuerda suscribirte para escuchar más historias sobre los guardianes invisibles que vigilan mientras otros. Duerme.
Comenta, guardián, si crees que la verdadera fuerza se revela en momentos en que nadie te ve. Suscríbete. Susurros de cuentos si entiendes que algunos héroes prefieren las sombras a los focos.